continuar. Vamos a hablar hoy acerca de agroforestería, pero antes de hablar acerca de agroforestería, me gustaría saber en este salón, y que levanten la mano, cuántas personas escriben con la mano derecha. Levanten la mano, por favor. ¿Cuántas personas escriben con la mano izquierda? ¿Y cuántas personas escriben con ambas manos? Resulta de que desde que apareció el ser humano en este planeta, siempre ha tratado de comunicarse de diversas maneras. Y al tratar de comunicarse de diversas maneras, siempre ha buscado la forma de expresarlo a través de sonido vocal, como también de una manera que le permita que se pueda comprender lo que él decía en ciertos lugares, en ciertos espacios, en ciertas circunstancias, con jeroglíficos en los periodos antiguos de nuestra historia, cómo ha ido evolucionando más adelante una escritura que hoy en día nosotros manejamos. Es así que cuando estuve revisando la comparación de cómo escribe la humanidad o cómo trata de interpretar o de poner fijas sus ideas y de que éstas permanezcan de tiempo en tiempo, es que ha ido clasificando ciertas formas de figuras y les ha ido poniendo nombres. Pero surge algo muy distinto cuando sucede esto en ciertos espacios de nuestro planeta. No es lo mismo escribir en la región oriental que escribir en la región occidental. Existe una diferencia completamente distinta, y si nos vamos a la región oriental, habría que dividir qué pasa con los que escriben en la región oriental del norte y qué pasa con los que escriben en la región oriental del sur. ¿Y a qué viene esto? ¿Por qué tenemos que hablar acerca de escritura? No es una clase, no es un congreso de escritura ahora, pero tiene que ver específicamente con algo muy trascendental en una cultura que tiene muchísimo tiempo establecido en el terreno, y es la región oriental de los países que hoy en día se conocen como China, Corea y Japón. ¿Y por qué quiero hablar de ellos? Porque cuando estuve buscando qué es lo que hay referente a lo que ellos utilizan como símbolos, encontré que existe una diferencia muy interesante de escribir la palabra árbol. Cuando empezó la conquista de los japoneses hacia los chinos, empezó a hablarse un lenguaje chino-japonés, y representar a árbol tiene esa expresión, shu. Pero cuando trato de buscar en el chino tradicional, la palabra correcta para referirnos a árbol significa nu. Y busqué algo en Corea, pero no encontré una similitud, más o menos es una palabra mucho más larga. Pero en Japón encontré esa expresión que quiere decir guapo. ¿Y a qué va esto? Que la agroforestería, si nos vamos y empezamos a manejar en chino, la agroforestería es como un carácter chino que representa diferentes tipos de árboles que se llamarían zen, y que representa un bosque formado por diferentes árboles como el mundo. Entonces, en ese sentido filosófico y de respeto que hay en los países orientales referente a lo que significan los árboles, es que cada árbol por sí solo es vida, pero juntos
son resiliencia, diversidad y armonía. Entonces, resiliencia, diversidad y armonía quiere decir mundo. El CEN representa muchísimo para los países orientales. Y si nosotros entendiéramos un poquito esta filosofía que quieren ellos explicarnos tanto en su forma de escritura como en su filosofía de actuar, nos estarían hablando muchísimo de lo que queremos conseguir hoy para hablar en este congreso. Entonces, empecemos con un poco de definición. Ya vamos a adentrarnos un poquito a la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia? No se olviden, jóvenes, que cada uno de ustedes es un científico en formación. Así que ustedes tienen que recurrir constantemente a la información científica y hacerla propia, porque eso les va a ayudar a que vayan fortaleciendo sus conocimientos y, sin duda, la ciencia siempre les va a consultar donde se encuentran. La FAO, con una reformulación de la forma como habla, cómo está manejando ciertos conceptos, a partir del 2023 dice de que los sistemas agroforestales es un uso integrado, o sea, integrado y deliberado de árboles, ¿no? De árboles perennes, más cultivos, y también en esto están metidos ganados en una misma unidad de manejo. Esta sería más o menos lo que la FAO, que es la Organización Mundial de Alimentos, que sí es una de las fuentes que ustedes tienen que siempre consultar para hacer un documento científico, les permite entender que hay una nueva definición. Ya está saliendo de la definición anterior y ahora ya están contemplando algunos aspectos mucho más modernos. Este sistema agroforestal tiene tipologías. Las 4 tipos de tipologías están dadas en un silvopastoril, en una agricultura entre hileras con alicropio, cultivos bajo dosel, ruca, conference y cortina fronteviento, riparia. Entonces, estas 4 tipologías nos ayudan a ver que la agroforestería tiene un camino bastante interesante, algo así como la filosofía china. Zen. El Zen, para la filosofía oriental, tiene que ver mucho con una tipología. ¿Y por qué pregunté en un principio por qué escribimos, con qué mano, o con qué dedo, o cómo somos los que, cómo nos tratamos de comunicar a través de las letras? Y es porque en la filosofía del Zen siempre existen 4 elementos. En la agroforestería existen 4 tipologías sumamente importantes. La agroforestería tiene que ver muchísimo con servicios, tiene que ver con un mecanismo agroforestal y hay unos indicadores típicos que nos tienen que ayudar a entender todo lo que está sucediendo y nos puede ayudar a mitigar ciertas condiciones de los cambios climáticos. El objetivo que tenemos de este congreso es hablar específicamente de los problemas del cambio climático y que es el desafío que ustedes, generación futura de agrónomos, que deberían considerar en sus prácticas de aquí en adelante. Primero, muy poco se habla acerca del secuestro de carbono, la regulación del microclima, el control de la erosión y la polinización y biodiversidad. Hoy en día, agrónomo que no conozca o que no sepa trabajar con abejas está cometiendo, disculpen si estoy utilizando mal la palabra, un pecado agronómico. ¿Por qué? Porque es un requerimiento que sí viene con lo que viene a ser la disminución de cierto impacto ambiental. Entonces, si voy a pensar y hablar dentro de la agroforestería de lo que es el secuestro del carbono, tengo que pensar en biomasas, raíces y materia orgánica del suelo. Esta materia orgánica del suelo
más o menos, hay un indicador típico por ahí que va de 1.5 a 3.5 megagramos de carbono por hectárea por año. Nadie pregunta qué es mg, megagramos, medio raro ese término. Sí, puede parecer raro, pero si vamos a hablar de lo que es mitigación, cambio atmosférico, ya las unidades de medida vienen a ser mucho más grandes. La regulación del microclima, sombra, más transpiración, término técnico muy familiar para ustedes, menor temperatura, mayor humedad relativa, término también clásico y básico en sus clases de agrometeorología, control de erosión, cubierta permanente más raíces y menor pérdida de suelo de un 50 a un 90% aproximadamente. Polinización y biodiversidad, floración escalonada más alta, mayor riqueza en un 30% en comparación al monocultivo. Es así que existen tres procesos que más adelante nos van a llevar a tres escalones para entender el potencial de mitigación de datos globales. Entonces, el secuestro total del carbono que un sistema agroforestal puede desarrollar está entre 0.73 a 2.2 pg, pentagramos. Si me están siguiendo, hace rato hablé de megagramos, ahora estoy hablando de pentagramos. ¿Qué es eso? Un pentagramo es igual a 1.000 millones de kilogramos, equivalente a 1.000 megatoneladas que existen en la atmósfera. ¿Saben cuánto pesa una nube? Una nube. ¿Nadie? Una nube cargada de agua. Una nube, un cirrus. ¿Nada? Cúmulos, cumulonimbus, estratocúmulos. Ya, a ver, hagamos una comparación simple. ¿Saben cuánto pesa un elefante? 10 toneladas. Sí, un elefante sometido, fitness debe ser, ¿no? ¿Cuánto pesa un elefante adulto? Un dumbo, sí, creo que estará entre 5 y 6 toneladas, pero ya un adulto. Mencionan los biólogos que pesa 20 toneladas. 20 toneladas. Y una nube cargada de agua, un cúmulos, es equivalente al peso de 20 elefantes. ¡Wow! ¿No? Ese peso soporta nuestra atmósfera. Entonces, si hacemos un poco de números, aritmética simple, cuánto es A más B, no sé, vamos a encontrar una relación muy interesante. Pero no quiero distraernos con eso, solamente quiero que nos vayamos a ver de que hay un secuestro total de carbono. O sea, la agricultura que viene en adelante es que ustedes jóvenes están comprometidos primeramente a pensar que el cultivo que van a trabajar tiene que estar primeramente capturando carbono. Ya hace años anteriores empezó a surgir una tendencia que se llama regeneración. Y la tendencia que viene después del 2026 en adelante se llama biosecuestración. Y es una tendencia mucho más fuerte que la regeneración. Y la biosecuestración habla de que la agricultura está comprometida a cumplir, así como lo está haciendo un país tan pequeño, Costa Rica, a diferencia de los países grandes, de Asia y los países en el norte de este continente y Europa. Es así que la reducción de los gases de efecto invernadero con un sistema de silvopastura en óxido nitroso puede reducirse en un 25%
frente a un pastoreo convencional. Pero, ¿qué pasa con una meta que existe en el NDG? ¿Qué es el NDG? El NDG es un compromiso que los países hacen a nivel mundial referente a la mitigación del cambio climático. Entonces, Bolivia, estuve viendo indicadores más o menos de cuáles son los compromisos que tenemos nosotros como país, y resulta que tenemos un compromiso del 2021 al 2030 de preocuparnos en adaptarnos y mitigar los cambios climáticos en 4 puntos: agua, energía, bosque y agricultura. Y la agricultura debe tener prácticas sostenibles, y en una de ellas debe ser que la agricultura futuro Bolivia debería manejar la agroforestería, pero lamentablemente en el compromiso que hemos hecho a nivel mundial hemos dicho siempre y cuando haya apoyo internacional. Si no, no lo voy a hacer. Bolivia entonces no tiene una postura clara referente a ver cómo puede tenerse una agricultura del siglo que viene. Estamos todavía un poquito atrasados. Entonces ahí, por ejemplo, esas metas de esos compromisos mundiales que se hacen, Costa Rica ha proyectado que 2.1 megagramos de dióxido de carbono por hectárea por año adicional, con 0.30 mega hectáreas de agroforestería y ganadería va a aportar a la mitigación del cambio climático. Hay un caso sumamente interesante, y ahí el doctor Dullito les dice que en África hay un intercalado de trabajo agroforestal que viene relacionado con la glicina más el maíz. Es un trabajo sumamente interesante que tiene que ver que eleva el rendimiento en un 40%. Ahí tienen la referencia demográfica si quieren buscar. Hay una seguridad alimentaria, por el tesoro ortográfico, y un costo de fertilizante menor que se reduce a la mitad de utilizar nitrogenados. En el caso de América tropical, tenemos el caso de Caburca, en Brasil, que tiene que ver la condición de la captura de carbono por hectárea, en biomasa versus 8 megagramos en cacao en producción, la mortalidad, una menor mortalidad, ¿no? Y una menor rentabilidad bruta a 18%. Entonces, los componentes agroforestales y el producto extra más la valoración anual nos determinan que hay costos internacionales que nosotros no estamos accediendo a ese tipo de mercado que nos pagan por capturar carbono. No es un trabajo gratis, es un trabajo compensado. Entonces la compensación va, por ejemplo, madera eucalipto. Cuando estuve en Paraguay me impresioné muchísimo de los bosques que existen de Paraguay de eucalipto. Desde Ciudad del Este hasta Ibigón, uno encuentra plantaciones de eucalipto, sea en el norte, en el sur, en el este, etc. Y me callaba, como decía, me ponía a pensar, wow, el eucalipto tiene ciertas condiciones, ventajas y desventajas, no entiendo cómo hacen esto. Cuando entendí, luego, cuando me explicó un colega paraguayo, me explicó de que la madera de eucalipto tiene un producto a 10 años. Más o menos son como 80 metros cúbicos por hectárea que se puede sacar. Eso tiene un precio de capturar el carbono internacional de $4.000 por hectárea. Y ahí entendí un poco por qué en Paraguay existen tantas plantaciones de eucalipto, que no solamente es por asunto maderal, sino que también tiene que ver con un asunto comercial sumamente interesante, acompañado de una actividad agroforestal. Los frutales, por ejemplo, como en el caso de la manguífera indica, el caso del mango, 15 árboles por hectárea, que dan una valoración de 600
con sombra de grevilla. Aquí hay una foto de grevilla para los que no conocen, que es muy utilizado en África y muy utilizado en la región amazónica de nuestro continente. Son de 200 a 300 dólares por hectárea, y el servicio de conservación, que es pago por agua, lo que está haciendo Costa Rica, más o menos tiene un costo de 80 a 120 dólares por hectárea. Y en esto existe un puente de la síntesis de lo que se está hablando y una adaptación a la mitigación del cambio climático. Primero, la adaptación existe una mayor resiliencia climática. Es ahí que viene un menor riesgo de producción, una mitigación, la captura de carbono, no existe una menor emisión del óxido nitroso, que es uno de los aspectos que realmente preocupa en la mitigación del cambio climático, el metano y menor uso de energía fósil. Una cosa es de que se le acuse a la vaca de decir que es la mayor contaminante del planeta, pero su fisiología es esa. Consume pasto, ¿y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace una vaca? Ya sé. Liberación de metano. ¿Pero por dónde libera el metano? ¿Por flatulencia? No. Cuando respira. Lo que sucede es de que, ¿qué hace la vaca? Consume el pasto, y ¿de dónde va lo que consume? ¿Cómo se llama? ¿Dónde va lo que consume? ¿No? Lo que consumimos nosotros va al estómago, pero de la vaca, ¿dónde va? Al rumen, ¿no? Y empieza el proceso de la fisiología del animal, luego entrará algo más y demás. Entonces, ingresa al rumen, y en el rumen es donde empiezan a existir esos procesos fisiológicos que le permiten a través de la respiración expulsar metano, no de flatulencia y no de descarga fecal. Entonces, existe esa tendencia de decir que la vaca es culpable de emitir metano. Sí emite metano, es que es su fisiología, no se la puede cambiar a la vaca, decir, oye, ¿sabes qué? No te emitas metano, me estás contaminando el planeta, tenemos un trato, no te como mucho, ya, pero tranquila vos. No, o sea, hoy en día ya hay biólogos que se han preocupado de eso, hay tal vez algunos biotecnólogos que también se están preocupando de eso y están diciendo, mira, ya no utilices pues pasto de corte, utiliza más bien un pasto. Sí lo vas a hacer de corte, pero ponle microorganismos que le van a permitir que cuando tenga que cumplir su actividad fisiológica, la vaca no va a ser contaminante. La respiración fue con metano. Entonces, esa energía, por ejemplo, esa mitigación, hoy en día se está haciendo, pero ¿cuántos de nosotros sabemos cómo hacer eso? ¿Es un poco complicado? No, es sencillo. ¿No puedo dejar de hacer? No, hay gente que está trabajando en Bolivia con microorganismos, sí. ¿He recurrido a ellos? Sí. ¿Es parte de mi formación profesional hablar de microorganismos? Sí. ¿Y lo puedo aplicar? Sí, señores. Lo pueden aplicar. Reitero una vez más lo que les dije en un principio. Ustedes son futuros científicos. Y si no se preocupan por la ciencia en algún momento se las va a cobrar. Y en su defensa de tesis puede ser. Pero la ciencia requiere de que ustedes aporten con el conocimiento. Sinergia, ingresos diversos, sí. Menor presión sobre bosque natural, sí. Reducción de la deforestación, sí. En cuanto a 0.4% por año en zonas ganaderas con pastoriles, eso es lo que ha logrado Colombia. Y Bolivia, ¿qué está logrando? No sabemos aún porque no hay datos y no le interesa, porque hay otras barreras técnicas y socioeconómicas que tenemos que
nosotros, primeramente, dejar de lado la falta de germoplasma que ha durado para cada región. Hace rato el colega Saavedra hablaba de que sí, se está empezando a hablar de bancos de germoplasma. Y es tan importante tener semillas criollas conservadas. Pregunta: ¿qué están haciendo ustedes, futuros agrónomos, con la semilla? Es crucial. Bolivia, el año pasado, ya dejó 167 especies nativas bolivianas en el búnker del banco de germoplasma que existe en Noruega. 160. Y tenemos millones que todavía necesitamos preservar. Y ese búnker en Noruega es un refrigerador. Pues es un búnker, pues ahí están todas las semillas del mundo. Si empiezan un cataclismo se comunica, van a sacar semillas de ahí para regenerar la vegetación. El costo de oportunidad por tierra en la tasa interna de retorno requiere más o menos un 8% para competir con la soya y el maíz. O sea, necesitamos más o menos ese monto de un 8% incrementar en nuestros costos de producción para superar al monocultivo. El déficit de capacitación. Lamentablemente hay muy pocos que se interesen por este tipo de capacitación, porque más están orientados al monocultivo y no al policultivo. Y el riesgo del mercado, la trazabilidad y la formalidad es también preocupante, porque realmente nosotros como agrónomos nos estamos olvidando de hacer las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas nos demandan que sepamos hacer una trazabilidad, y muy pocos la están manejando o la están considerando en su formación. Y para terminar, les había hablado en un principio de escalones y la filosofía, si quiero ponerle así una filosofía. Más que filosofía, creo que estoy haciendo una epistemología de la agroforestería. Este es un pequeño pataleo. Entonces va por 3 puntos. Políticas. Tenemos en Bolivia políticas. Les acabo de demostrar que no tenemos compromisos más que en 4 fuentes que son muy preocupantes y no las estamos desarrollando bien. Financieramente estamos dependiendo, dice el compromiso mundial, referente a lo que es lo que vamos a hacer. Y la investigación, no, hay que planificar muchísimo para trabajar esta área. Las vías de descarbonamiento nos van a ayudar a mejorar los modelos de integración del cultivo referente a la captura de carbono y sin duda también microcarbono. En conclusión, la evidencia muestra que la agroforestería nos puede ayudar en 1.5 a 2.5 megakilogramos de carbono por hectárea por año, que puede ser aumentado en un rendimiento de un 20 a un 40%. Reducir los gases de efecto invernadero nos van a ayudar en 15 a un 30% versus a los sistemas convencionales que estamos acostumbrados a manejar. Diversificar ingresos, amortizar riesgos climáticos, nos van a permitir trabajar con lo que son las características de la zona, la densidad y la infiltración. Pero para esto requerimos gente que entienda del tema, gente que se arriesgue. En senadores hubo un grupo de senadoras muy interesadas en sacar la primera ley de bioinsumos para Bolivia, y al resto no le interesó pepino. ¿Cuán importante es para Bolivia tener una ley de bioinsumos? Pero se logró después de 4 años de pataleo, y cuando ya está terminando una gestión, así porque les va a arder la olla en la mano, prefieren aprobar. No, ya tenemos una ley de bioinsumos. Bueno, más bien. Entonces, jóvenes, acción conjunta, compromiso de todos. El planeta está en una situación muy complicada. No solamente es el efecto de lo que está pasando. Lamentablemente, quienes estamos haciendo que las cosas cambien somos nosotros como humanos. ¿Por qué? Porque ponemos en una balanza cosas que no deberían estar.
Este planeta tiene más de 4 millones de existencia y ha superado diferentes eras. El Jurásico lo superó, el Carbonífero lo superó, ¿no? La Edad Media ha superado, la Edad Moderna la está viendo, pero igual la ha superado. El planeta no necesita de nosotros, pero nosotros